buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén viendo. Muchísimas gracias, realmente, muchísimas gracias por sumarse a esta invitación que Clara nos ha facilitado estos días y estoy realmente muy contenta de tenerla. Ya les voy a contar por qué. Saben que no invito a personas que no me caigan bien o que no me guste su trabajo, así que no hay ningún compromiso. Esto es de cariño hacia la profesión, de admiración al trabajo de otros colegas y compañeros, así que, y compañeras, por supuesto. Y bueno, como siempre empiezo con muchos nervios. Por favor, hay una persona que está compartiendo, le pido por favor que deje de compartir. Milagros Moral. Milagros es. Ahí está. No toquen los botones verdes, el botón verde ese es el problema, ¿eh? El botón verde, no lo toquen, no lo toquen. Está todo grabado esto, así que quedan acá escrachados, diríamos en Argentina. Bueno, ahora sí, entonces formalmente vamos a tratar de empezar esto para no quitarle espacio ni tiempo a Clara. Sobre todo, Clara, muchas gracias por estar presente hoy. Eh, A ti por invitarme, no, encantada. y por suerte, esas cosas que te pasan en la vida, ¿no? Que cuando yo conocí la publicación de Clara, punto y coma, hace muchos años, para serte sincera, Clara, yo no la busqué, me la trajo un estudiante a clase. Noah, Noah. Y tengo algunos ejemplares gracias a ella que me los regaló. Así que ella fue la que me abrió el panorama, la que me abrió ese otro mundo que yo no conocía. Es una excelente estudiante, autodidacta, que le encanta buscar materiales y ella fue la que primero nos trajo y a partir de ahí fue el conocimiento de punto y coma y todo lo que traía detrás. Y para los que no sepan, tuve también la suerte de estar con Clara. eh, en julio, ¿no? Estuvimos en julio Sí, juntas, en ¿no? julio, Julio del año veranito. pasado, ¿no? Disfrutamos de un rico desayuno juntas y a partir de ahí, bueno, pensamos en ideas, pensamos en proyectos y bueno, y ya quise invitarla porque tenía mucho para compartir. Para el que no la conozca, Clara es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, su subtítulo, pero para mí ella es un ejemplo de profesora oculta, ¿eh? El más oculto de los Gracias. profesores, como podremos decir, porque Clara busca textos, como ella nos va a explicar, nos va al detalle de la publicación, el detalle de punto y coma y de lo importante del periodismo y del texto cultural, como nos va a contar en unos minutos. Creo que ella fundamentalmente busca cómo transmitir la lengua, ama la lengua y eso creo que es, llama la lengua no de calidad porque tiene que ser académica, sino porque realmente sea la lengua como motor para comunicarnos, como medio de comunicación, pero fundamentalmente como vehículo para conocernos, para ese proyecto intercultural que todos los profesores de lengua buscamos, el multilingüismo, y creo que cuida eso muy bien. Le interesa que esté bien hecho. Bien hecho, Eso bien se hecho. nota, eso se nota. Se nota en los materiales, se nota en revista a revista que va saliendo y cómo hasta la imagen es cuidada. Yo estoy enamorada de mi Federico García Lorca. Y para decir la verdad, Pablo Picasso me gusta como imagen, pero no me gusta, pero bueno, no importa. Es otra historia, es otra historia esa. Bueno, entonces, yo quiero empezar, ya tenemos a ver si en este momento te quiero cambiar, así estás cerquita y te vemos. Más grande, vale. Más grande. Y por favor, Clara, yo quiero que nos cuentes un poquito cómo nace esta idea de convertir tu profesión en algo para enseñar lengua o para aprender o para comunicarte con la gente de otra forma. ¿Cómo nace esta motivación? Bueno, realmente la idea de hacer punto y coma no nace de mí originalmente, sino de Carmen Aguirre, que es mi socia. Carmen es lingüista, es doctora en adquisición del lenguaje
y ella estuvo muchos años dando clase en el Cervantes y siempre le tocaban niveles altos. Cuando llegaba al nivel alto, Esos eh, regalitos que te dan en el exacto, pues tenía que buscarse la vida. Entonces un día llevaba un texto del país, otro día llevaba un poema, otro día llevaba una canción de Sabina o de Estopa, y evidentemente el texto lo tenía, o sea, tenía como la materia prima, ¿no? Pero ella tenía, como todos sabéis, todos los profesores sabéis, que cuando trabajáis con un texto original, tenéis que hacer la explotación didáctica alrededor. Y ella estaba harta de prepararse clases, de trabajar y trabajar y trabajar. Y entonces, cuando volví a España, yo estaba trabajando en una productora de televisión, un poquito harta del periodismo así diario, de la información diaria, y me propuso montar una revista. Nos liamos la manta a la cabeza completamente. Yo tenía entonces 26 años. Si tuviese una bola de cristal, si hubiese tenido una bola de cristal en ese momento, no sé si me hubiese tirado a la piscina sin agua, porque ha sido un trabajo muy, muy largo y difícil. Pero gracias a nuestro entusiasmo, el de Carmen y el mío, por la enseñanza del español y por la cultura de los hispanohablantes, la ilusión ha hecho que tiremos para adelante y después de 18 años sigamos ahí. Así nació, básicamente de una idea loca y decir, vamos a hacerlo. Y en aquel momento, estás hablando de 18 años, existía el Internet, pero no era accesible, no era lo que tenemos ahora, que pulsas un botón y podés ver muchas cosas. Por eso la revista también fue evolucionando con eso, como nos vas a contar. Pero en aquel momento realmente era un trabajo buscar, bajar, fotocopiar, cortar. Sí, sí, sí. No todo teníamos derecho a los materiales, había que ir a buscar al periódico, al kiosquito de la esquina o como quiera llamarlo. Exacto, a ver, es nuestro, o sea, realmente preparar un material periodístico para ser llevado al aula es el trabajo que hacemos día a día en punto y coma. Yo no me quiero imaginar vuestro trabajo haciendo esto por vuestra cuenta, ¿no? Yo no doy clase de español, o sea, yo no estoy frente a los alumnos en un aula día a día, hora tras hora, yo estoy buscando textos y coordinando una publicación. Entonces, básicamente, punto y coma nació con la idea de ser un ahorro de trabajo para los profesores y evidentemente para estos alumnos ya de nivel avanzado, pues que pudiesen seguir manteniendo vivo su español, eh, recibiendo la revista, leyéndola cada día, con ese vínculo emocional que generamos con las publicaciones, ¿no? Pero es didáctica en dos sentidos, en el sentido de la lengua y en el sentido de la cultura. Mm. Entonces, bueno, básicamente nuestros dos públicos son estudiantes y profesores. Esos son los dos grandes públicos. Pero mira, antes de entrar un poco más en el contenido, me estás hablando de Carmen. ¿Quién le forman este Uh -huh. equipo? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo lo armaron ese equipo para que funcione? Ay, perdón, hay una persona que puso que no entiende nada. ¿No se escucha cuando hablamos o es un problema? No, no quiero, perdóname, Clara, que te cambié, te corté, pero Sí, eh, no veo ahora yo quién. te oigo súper bien Ah, y se no se escucha corta en ningún bien en el momento. chat? Ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, a ver, contame un poquito, porque yo sé que el dúo se armó Clara y Carmen, pero ¿cómo se armó este equipo que está detrás? Porque hay fotógrafos, hay periodistas Sí, aquí. exacto. Bueno, básicamente lo primero que hice yo fue ponerme en contacto con todos mis colegas de la universidad a los que sabía que les gustaba mucho escribir, les gustaba la prensa escrita, y Carmen lo que hizo fue contactar con todas las profesoras, hablo en femenino porque eran todo mujeres del Cervantes, pues unas seguían en Viena, otras habían ido a París, estaban por distintos Cervantes del mundo, y fue decir la propuesta, y tengo que decir que en el único número donde nadie cobró dinero fue el número 0. A partir del número 1, todo el mundo que ha colaborado en punto y coma ha cobrado, porque una de las cosas también que queríamos hacer era dignificar nuestras profesiones, ¿no? Yo el periodismo y Carmen la enseñanza. Ah, espera un momento, se te cortó. Ya está. Ya está. Sí, todos sabemos que en las publicaciones muchas veces pues la gente publica por hacer méritos, por tener cosas publicadas,
eh, y tal, y bueno, sí, yo estoy de acuerdo hasta un punto, pero hay otro punto en el que realmente es trabajo y hay que pagarlo. Y yo me siento súper orgullosa de darle trabajo a la gente. Entonces, primero eran colegas de la facultad, se fue corriendo la voz y ahora de repente por LinkedIn, pues la última vez me ha escrito una persona de Argentina y ella me ha descubierto a una escritora maravillosa que es paisana tuya, que se llama Mariana Enríquez. Pues allá que le he mandado un perfil de Mariana Enríquez, el otro día vino una locutora al estudio a leer un cuento de Mariana Enríquez y en el número 108, pues esta mujer que tiene críticas buenísimas hasta en el New York Times, pues hay que hacerse eco de su obra, ¿no? Por ejemplo, y entonces me va escribiendo ya gente de todo el mundo y de los primeros que había, pues entran, salen. Hay uno muy fiel que es José Rueda, que es el que escribe de cine, que él siempre está. Y luego, pues a nivel de profesores, lo mismo. Ya nos escribe la gente, están los contactos en la web. Bueno, tú has publicado en el último número, también está Jennifer Niño. Sí. Y yo también poco a poco me he ido acercando al L. Antes estaba más en el periodismo y nunca me he alejado, pero sí que hubo un momento que dije, yo me tengo que acercar a los profes, yo tengo que saber lo que pasa en clase, tengo que hablar con ellos mucho para ver lo que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es básicamente periodistas y profesores de español los que estamos detrás. Como haber sido parte de esta última edición, a mí me parece muy interesante lo que acabas de decir. Primero, porque afirmo lo que estás diciendo, porque sí Uh -huh, uh nos -huh, das trabajo, pero fundamentalmente creo que nos respetás. Y eso uh fue -huh, uh -huh, muy valorado en todos los que estuvimos participando en los diferentes momentos, uh -huh. o que participamos en los diferentes momentos, porque no solo que respetás el trabajo, lo podés corregir, editar y ver cómo se adapta, por supuesto, a lo que la revista necesita, pero por otro lado también el respetar las diferentes temáticas, ¿eh? Entonces, creo que ahí Exacto. vendría nuestro, porque por ejemplo, yo lo que trabajé fue sobre el rap, y si bien Así, de suerte había corregido varios trabajos de final de máster para los profesores, los futuros profesores, los profesores nobles de enseñanza de español para niños y adolescentes que están en las universidades, que están haciendo el trabajo final de máster, me había tocado mirar el rap de otra forma, pero ver que lo habían presentado y que eso podía ser usado para adultos como para adolescentes después, como lo hicimos en la adaptación, me pareció muy válido, por ejemplo, en el caso, hablo del caso específico mío, pero en todo, que hay reportajes. Bueno, entonces ahí diría un poco, si nos contás cómo se arma ese contenido, cómo se eligen los temas, Clara. sí, bueno, ante todo quiero cerrar simplemente diciendo que Punto y Coma es una revista, ante todo, una revista de actualidad. Y además es una revista de actualidad para aprender español, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, lo que, bueno, estoy al tanto de la actualidad, esto es a diario, evidentemente, todos los redactores lo mismo, entonces muchas veces soy yo la que elige los temas y los encargo a una persona específica, y otras veces son ellos los que me ofrecen algo. Yo lo miro, lo valoro y, y le encargo el texto de la extensión que creo que se merece ese tema después de ser valorado. Entonces, básicamente, cuando elijo un tema de portada, normalmente voy montando alrededor de ese tema de portada el resto de temas, porque lo que tiene que pasar es que la revista sea equilibrada. Por ejemplo, en el número, ¿puedo compartir pantalla? Dale, por favor. Vale, mira, comparto pantalla solo para que, a ver, vale. Disculpame, Clara, mientras que Ahí estoy dando entrada también ¿veis a la, más personas. Dale, dale. vale, ¿veis la revista ahí? Marcela, ¿la ves? Sí, sí, se O ve perfectamente. vale, perfecto. Mira, pues, por ejemplo, aquí está lo que ha hecho Marcela, ¿no? Es un reportaje sobre un rapero, vamos, el campeón de rap, de freestyle, que es improvisación en rap, Esto no lo esperaba, de me das una sorpresa. hispanohablante. Me diste una sorpresa, perdóname, no lo esperaba esto, dale. Mira,
Entonces, os voy a enseñar simplemente la portada, ¿vale? Para que veáis. ¿Veis? En la portada está la última película de un director español que se llama Juan Antonio Bayona, que os obligo a todos a ver, porque va a los Oscars y es el director de cine español más comercial, que no tiene nada que envidiar a nadie de Hollywood, ¿no? Hace cine comercial, sí, no es cine de autor, pero muy digno el trabajo que hace y muy bueno. Y yo me siento muy orgullosa de poder difundir su cine, y no es la primera vez que hablamos de Bayona. Bueno, pues ya tenemos la película, ¿vale? Aquí está el sumario con todos los temas y veis, entonces yo ya esa parte con la portada de cine ya la tengo cubierta. Hay una serie de secciones, veis, estás aquí, el sabías qué y el debate, por ejemplo, que son fijas. Por ejemplo, aquí hemos hecho un debate sobre la gentrificación, el sabías que, algo más histórico sobre la Catedral de Sevilla. Luego tenemos una sección de cultura, de música, aquí algo más específico del español, viajes, actualidad y literatura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en actualidad, este reportaje de Se Vende Barrio, ¿veis? Pues es un reportaje amplio que está muy de actualidad, ¿no? Entonces, aquí se vería pues el equilibrio. Muchas veces, voy a parar de compartir, muchas veces cuando la revista está un poquito descompensada, hay temas que tenía programados que me tengo que llevar al siguiente número, porque no puedo meter demasiados temas de todos culturales o todos de política o de economía, ¿no? Tenemos que ir dosificando. O el cine, pues que haya un tema de cine, pero que no haya dos, ¿vale? Pero que quede más o menos equilibrado. A ver, y los temas que también, o sea, es como variedad en la temática de las secciones, variedad en los estilos periodísticos, quiero decir, en los géneros, que haya entrevista, que haya reportaje, que haya un texto de opinión, que haya unas noticias que son más cortitas, y luego, desde el punto de vista de la temática, ¿no? ¿Cómo decido yo si un tema va o no? Pues tienen que ser temas que impacten a los distintos públicos objetivos de la revista, temas que impacten a la gente joven que estudia español, temas que impacten a un público adulto que le suele gustar más la historia, pues a música un poco más que no sea rap, ¿no? Le suele gustar más reportajes así, pues de cosas culturales, de arte. En cambio, a una persona joven pues la seduces más con algo de música, algún perfil de alguien un poco así joven, ¿no? Bueno, pues eso. Pero es muy interesante lo que estás diciendo. Te voy a contar una experiencia, por ejemplo, a ver si para que vean un poquito por qué me había movilizado el tema. Yo usé uno de los textos que, por ejemplo, ¿por qué tener mascotas o tener Ah, mascotas? sí, el debate. El debate de por qué tener mascotas. A partir de ahí trabajamos, por ejemplo, el vocabulario de los animales en los dichos. Después trabajamos también otro tipo de problemas con los animales y también llegamos a una película y buscaron películas donde los animales eran los protagonistas. Ajá. Entonces, el que sea un texto bien hecho, un texto rico, ¿ok? Y que esté lingüísticamente bien organizado, ¿no? O sea, que Uh-huh, uh-huh, respete el uh-huh. estilo, pero que a su vez despierte la curiosidad, o sea, que no quede todo en compacto, ya está y se lo di, solamente hago preguntas de comprensión y quedó muy bien, sino que abra el panorama. Creo que eso es una de las cosas más importantes que tienen los artículos. Y el reportaje, por ejemplo, a mí me sirve porque tomo el reportaje, hablamos de esa persona, ¿ok? Pero después pensamos en otras personas, les doy como tarea que Exacto. otras personas y también estás incluyendo tareas de comprensión, entonces ya los tengo solucionado. Esa primera actividad, digamos, o esa actividad primera de reflexión en base al texto, Uh-huh. ya la tengo solucionada. Entonces, me parece que eso es muy importante para que el profesor se sienta cómodo y que no se cierra, sino que se abren otras Exacto, vías de llevar exacto. la lengua. Y además, algo que no estás diciendo, o lo dijiste si yo me lo perdí, A ver. el audio, el El audio. audio, el audio. Sí, mira, del audio, vamos, para mejorar la competencia oral de los estudiantes, hay que empezar por la escucha, o sea, tienes que llevar el audio. Entonces, al final, nuestra voz como profesores, pues es un registro de la lengua.
uno, pero cuando los alumnos van avanzando, pues, y sobre todo a partir ya del nivel B1, hay que llevar otras muestras de la lengua. Es que es esencial porque luego les pasa que hablan con otra persona y no la entienden, les cuesta muchísimo. Y sobre todo que tenemos la suerte de hablar español y tener esa riqueza de dialectos, o sea, de variedades, de vocabulario. Claro, a un nivel A1, pues a lo mejor no le tienes que meter eso todavía, pero, pero es riqueza. Y que oigan el seseo y que oigan cómo suena el castellano, cómo suena el acento de Cuba o cómo suena el acento de Argentina, que a mí de toda Hispanoamérica me parece como el más diferente, ¿no? De todos, o sea, es como diferente. Y esas tres variedades las manejamos. Siempre hay algo de castellano, siempre hay algo de Venezuela o de Cuba, sí, siempre hay algo de México. Últimamente hay Colombia y Argentina está prácticamente en todas las revistas. Hay Coralia Ríos, que lo hace fenomenal. Entonces, la gente que lee son periodistas, locutores, son actores. Y yo muchas veces cuando estoy en el estudio grabando con ellos, digo, guau, el texto era bueno, pero es que el sentido que le estás dando, leyendo, ¿no? Es que yo me quedo embelesada, porque le dan más sentido al texto todavía y creo que es más fácil entenderlo cuando ellos lo leen. Pasa eso. Mm. Además, estás hablando de variedad, por ejemplo, acentos, ¿no es cierto? Si hablo de Ujú, Colombia, ujú, hablo de Venezuela, hablo de Argentina, hablo del español peninsular, ¿no es cierto? ujú, Pero el hecho de que sean, que tenga variedad temática, digamos, que ujú, los ujú. aspectos de la cultura, vamos a hablar un poquito de cultura después, pero en los aspectos de la cultura, como estás hablando de una película, de repente, o el comentario de un escritor, algún texto, por ejemplo, bueno, el de la mascota, después hablaste de perro, ¿cómo se llamaba? Ahí se me fue el nombre ahora, perdón. Ah, Perro canche la country, perrita la country, sí, perrita perrita country. country, libro de, sí, un libro de Exacto. Sara Mesa, sí. Entonces, el hecho de que toques diferentes puntos de la cultura hace que también incorporen repertorios lingüísticos muy ricos y puedan Ujú, ujú. construir esas redes temáticas que después van a poder Exacto, transportar, si querés, o transferir a otros contenidos, a otros materiales que estás exacto, que desarrollan en exacto. clase. Y eso me Sí, parece que es muy... aquí ya, yo creo que Marcela, aquí ya nos metemos con el tema de por qué es tan importante llevar un texto de actualidad, un texto periodístico a Por clase, supuesto. ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final mm, el alumno tiene una dificultad que es expresarse en una lengua que no es la suya, expresar sus ideas, pero la misión del profe es darle temas para hablar, para que él se componga una opinión y darle las herramientas para que él pueda expresar esa opinión, ¿no? Entonces, al final, si el profesor quiere crear ese contexto adecuado en clase, pues es que llevar un texto periodístico a clase es ideal. O sea, es ideal porque te aporta temas de actualidad, que son temas como de interés general, que todo el mundo, los temas de la prensa, es como que a quién no interesa. O sea, a quién no le interesa la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, a quién no le interesa la huelga ahora de los agricultores en España que están cortando las carreteras porque los precios de los supermercados han subido un montón y les han subido el combustible, esto y lo otro, pero a ellos les están pagando exactamente lo mismo que antes de la subida de precios, ¿no? Entonces, son temas de la ciudadanía, temas que están en contacto contigo, que tienes una opinión. Claro, cuando tienes que hablar de ese tema y no es tu lengua materna porque te falta el vocabulario, amigo, te lo tienes que currar y te lo tienes que preparar, ¿no? Porque puedes dominar mucho la gramática, pero si hay un tema que no dominas, o sea, perdón, si hay un vocabulario que no dominas, es muy difícil tener una conversación, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué aporta la prensa? El tema de actualidad, luego temas polémicos, evidentemente he nombrado un tema tristemente polémico, que es la guerra. En la revista que os he enseñado antes, por ejemplo, habéis visto que hay un tema que uno de los reportajes se llama Se vende barrio, sobre las plataformas de alquiler. Bueno, pues luego el debate de ese número, porque siempre hay un debate, es el debate de la gentrificación.
cómo se han modificado las ciudades a causa del turismo masivo, agresivo, ¿no? Y claro, en ese turismo tienen mucho que ver estas plataformas vacacionales y los precios, porque antes ir a un hotel era carísimo y ahora ir a un Airbnb pues no lo es tanto. Y bueno, pues se produce este fenómeno, ¿no? De que las ciudades van expulsando a los ciudadanos. Y todo, pues ese es un tema polémico y lo mismo, ¿no? El alumno tiene que buscar su posición dentro de ese tema y luego encima tiene que buscar los argumentos. Y nosotros llevando ese vocabulario y esas expresiones que suelen salir en esos temas gracias a ese texto, pues el alumno va aprendiendo todo esto para poder hablar de ese tema. Otra cosa que aporta la prensa escrita es que es un material auténtico. Es un material auténtico, son los temas, estamos acercando un tema que le interesa a los nativos, se lo estamos acercando al aprendiente de español. Y eso es muy importante porque eso al final es conocer la realidad sociocultural de la lengua que estás aprendiendo y eso al final genera una empatía, porque ves la realidad que tiene ese pueblo, ¿no? Claro, cuando hablamos del español, eso es amplísimo, porque somos tantos países los que hablamos el español que a mí a veces me supone un poco de dilema a la hora de seleccionar los contenidos, porque digo, ay, me gustaría mucho más hablar de Cuba o mucho más hablar de Venezuela, pero claro, quiero un periodista de Cuba, quiero un periodista de Venezuela y muchas veces me da un poco de rabia no poder tratar a todos los países por igual, pero claro, al final estamos en España, predomina España, gracias a que tengo 3 magníficos redactores en Argentina. Argentina también sale mucho, en México sale mucho también, y hay otros países pues que salen de manera pues más de vez en cuando, ¿no? Ujú. Bueno, aparte de ser un material auténtico, también son textos que tienen una extensión abarcable en 1 o 2 sesiones, ¿vale? Pues unas noticias, si quieres una entrevista más larga, también puedes hacer una clase invertida y luego la variedad de temas, variedad de géneros, ¿vale? La entrevista, las noticias, el reportaje y luego la variedad de estilos. Cada periodista escribe de una manera distinta y por eso es tan importante que haya una variedad de autores grandes, porque hay revistas para aprender español, sí, pero de repente te das cuenta que la hacen entre 2 personas y dices, no, variedad y de estilos no. Y aquí se nota mucho, bueno, pues esa variedad de estilos, ¿no? Eso es. Perdóname que te interrumpa, pero cuando es esto que Sí, estás no, diciendo, ya ha terminado no, cuando no quiero que termines, quiero que me cuentes más cosas, pero que nos cuentes más cosas. Cuando hablas de estilos, que respetas un poco el estilo, ese periodista te viene con una variedad o repertorio lingüístico de un país determinado. ¿Te puedo preguntar cómo deciden un poco eso? ¿Se puede poner pollera o se pone falda? Exacto, mira, A ver, ¿por dónde viene? Contame. yo tengo 2 Biblias. Mi ¿Dos Biblias Biblia, tenés? Ah, bueno, dos bien, ¿dos Biblias, solas? ¿vale? Mi Biblia es Fundeu, la Fundación del Español Urgente, una web que está hecha por gente de la agencia EFE y financiada por un banco español. Sí. No voy a hacer publicidad de bancos, No, sin pero bancos, por favor. es gente que trabaja muy bien y evidentemente la RAE, ¿vale? A la RAE la respeto muchísimo, le hago caso muchas veces, pero hay veces que no le hago caso a la RAE, ¿vale? Pero claro, si hay un texto que me llega y hay una palabra que no entiendo, que normalmente la entiendo por el contexto, siempre voy a la RAE, voy a la RAE. Y si tengo dudas, le pregunto al propio periodista. O sea, que en editar uno de nuestros textos, pues tiene también esa dificultad. Es que yo no, voy dominando todas las variedades, sobre todo en la Argentina, México. Argentina y México estoy súper familiarizada con vocabulario y demás, pero luego, ¿qué pasa también? Que cuando escribimos, realmente nos estandarizamos un poco. Es que cuando entrevistas a alguien ahí te das cuenta, salen un montón de frases hechas, las muletillas, las formas, pero cuando estamos escribiendo, de verdad que no es tan diferente.
ahora me acabo de leer las memorias de García Márquez y siempre lo digo, es que este señor escribe como Dios, o sea, es que es una cosa maravillosa y me da igual que sea colombiano, porque solo hay alguna expresión por ahí cuando hace algún diálogo, alguna palabra, pero lo que es la gramática, el sentido de las oraciones, es que es español y punto, o sea, es mi lengua materna, ¿no? Y me encanta que haya un texto de un reportaje, o sea, un reportero argentino y que venga una actriz argentina a leer. Y entonces digo, ¡guau! Genial, ¿no? O en México, ¿no? Cuando me llega algo de México, pues lo mismo. Y, y creo que así respetamos bastante. A ver, luego de repente pues hay otros temas de otros lugares y lo leemos y tal, y ahí no sé, quiero decir que es que tenemos una visión panhispánica. Es que en nuestra realidad estamos hablando con diferentes personas de otras nacionalidades y nos entendemos perfectamente los hispanohablantes y lo reivindico muchísimo eso. Cuando hablas, por ejemplo, de García Márquez, como me ha pasado con algunos autores que me ha tocado leer, que, por ejemplo, yo tengo una cierta amistad con Claudia Piñeiro, por ejemplo, Uh o -huh, uh -huh. otros autores, el tema a veces pasaba por la edición, o sea, ¿quién es la editor? ¿Quién es el editor? O sea, ¿cuál Ah, es digamos, la editorial que la va a publicar? Y muchas veces tienen filtros. Cuando ya se a cierta altura, claro. digamos que no los filtran o no hacen una edición específica para Uh tal. -huh, uh -huh, Por uh -huh. ejemplo, cosas que hemos hablado en algunos de los foros que he estado, en Argentina sobre todo, que era una de las críticas, Uh -huh, uh venían de -huh. Argentina, si podían cambiar preposiciones y eso. Pero bueno, ya sería meternos Yeah. en otro cantar que Sí, no, que sí. escapa a No, a ver, nuestra yo, charla hoy, ¿no? Pero la edición que yo hago básicamente es que quiero que el texto se lea bien. Quiero que se siga bien, no quiero que el lector tenga que volver arriba porque hay una frase. Entonces a todo el mundo que viene a colaborar a punto y coma les digo, a ver chicos, hacemos periodismo, pero tenemos que tener en la cabeza a los lectores y el lector es un estudiante de español que puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, temas culturales no hay que dar cosas por hechas, ¿vale? Hay que sí. explicar un poquito quién es una persona u otra que en el mundo hispanohablante puede ser muy conocido, pero para un no nativo no. Y, y sobre todo les digo que no se luzcan. Por favor, Punto y Coma no es una revista para lucirse, es una revista para comunicar y para difundir nuestra cultura. Y eso no quiere decir que los textos sean sosos ni tengan alma, porque tienen muchísima, muchísima chispa, ¿vale? O sea, hay textos, a los periodistas nos enseñan que tienes que enganchar al lector en las 3 primeras líneas y que si no, pues olvídate. No te lo leen. Entonces, claro, entonces no es lo mismo un texto. Los textos periodísticos tienen muchísimos elementos que sirven para enganchar a los lectores. Tienen muchas anécdotas personales, pues guiños, cosas más cómicas o cosas que te tocan la fibra de, no sé si hablamos un personaje, por ejemplo, a lo mejor el texto empieza por algo de la infancia, no empiezan, yo qué sé, hace poco hicimos un texto sobre eh, esta astronauta española, la primera astronauta española, Sara Sí. García, perdón que no me salía el nombre, y es que el texto empieza de una manera maravillosa refiriéndose a la infancia de esa niña que miraba las estrellas y había visto la peli de Jodie Foster, Contact, y entonces desde ese día decidió, claro, entonces tú estás leyendo eso que es como un cuentito, ¿no? Y te sientes identificado con los sueños de un niño, porque todos hemos sido niños. Bueno, pues elementos de esos, eh, a veces rastreros, no, son bonitos. Pero es Elementos humanizar, que enganchan. es Claro, humanizar, humanizar, humanizar exacto, el texto, claro. exacto, ¿Y, exacto. y qué diferencia podés contarnos desde tu experiencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entre que yo vaya y me baje un artículo de algún periódico o tenga un abono de un periódico determinado, aunque existen periódicos con diferentes Uh registros -huh. de lengua, sabemos que un Sí, periódico, o incluso ideas, por supuesto, tendencias o ideas políticas desde ya, pero como profesor, yo lo siento, pero contanos un poco cómo ves la diferencia entre ese tipo de artículos que yo puedo bajar uh -huh, a lo uh que me -huh, uh estás -huh. ofreciendo, porque
tenemos otros elementos en estos Sí, artículos, sobre todo la parte de cultura, ¿no? Que es lo que más nos claro. preocupa. Mirad, por un lado, pues la selección de textos que hacemos. O sea, si tú como profesor te pones a bucear en Internet, en todos los medios de comunicación de todos los países hispanohablantes, pues te puedes volver muy loco, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es un filtro. Ahora, ¿qué filtro? Bueno, pues es subjetivo, sí, es el filtro que hago yo. Carmen y yo que hacemos ese filtro y con ayuda de los redactores eh, y queremos mostrar productos culturales que nos parece que merece la pena que un estudiante de español los conozca eh, y, y, luego, o sea, es esa selección grande, ¿no? Al final publicamos 6 revistas al año y en cada número hay 12 temas, o sea, hay para elegir, ¿vale? Luego el tratamiento que hacemos de ellos es un poquito especial por eso que he contado antes, que no damos cosas por hecho. Entonces hay unas notas culturales o señalamos las frases hechas, eso no lo ves en un texto periodístico habitualmente. Nosotros sacamos esas notas culturales y las frases hechas las sacamos del texto, la ponemos en un ladito, en otro color, ahí bien. Y luego con esa frase hecha, al final de la revista hay una sección de frases hechas donde hacemos una actividad con 4 de las frases hechas que han salido a lo largo del número. ¿Vale? Otra cosa que no van a encontrar, el audio, es una audio revista, está todo leído, todos los textos están leídos. Entonces, al principio del artículo hay un código QR. Si estás en la edición digital, puedes pinchar o con el móvil leerlo y vas escuchando el audio a la vez que lo lees. Eh, y después tiene un glosario a pie de página que está aquí si me permites comparto pantalla otra vez y así lo vais viendo, que creo que es más agradable. Vale. ¿Ya no Listo. lo veis? Sí, 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 se vende Vale, barrio. mirad, sí, pues se ven de barrio, por ejemplo. ¿Veis? Señalamos que es un reportaje, que el audio es castellano, ¿vale? Y aquí, si pinchamos, sale una ventana emergente. No lo oís, ¿verdad? No lo oís porque me estáis oyendo a mí. Tendrías que Bueno, compartir audio si quieres sí, que... no te preocupes. Esto luego os invitaré a que entréis para que lo veáis, pero bueno, está ahí. Y veis, aquí está el glosario. ¿Veis? Aquí hay una frase hecha, ¿vale? Por ejemplo, de toda la vida. Aquí dice Moreno, que es una de las entrevistadas, lo resume como un proceso de expulsión de vecinos, digamos, de toda la vida. Pues aquí sale la persona a la que el redactor ha entrevistado, sale su voz de verdad, no está manipulada. Esta es una señora del barrio de un barrio de Barcelona que habla de su experiencia. Bueno, pues la expresión de toda la vida está aquí marcada, ¿no? Por ejemplo, el redactor ha escrito en el texto la expresión ciudad condal, ¿no? Que en España todo el mundo sabemos lo que es ciudad condal, es un sinónimo de Barcelona, ¿no? Bueno, Sí. pues aquí una nota cultural que lo explica, ¿vale? Y después de muchos de los textos, veis, perdonad, hago este inciso, aquí el debate, por ejemplo, va de la gentrificación, porque me casaba muy bien hacer el debate al hilo de este tema que salía de las plataformas, ¿no? A ver, que voy a unas actividades. Aquí está, mira, por ejemplo, este que es un reportaje más de viajes, de un barrio de Madrid que está bastante de moda y bueno, este es un reportaje muy histórico, o sea, es como entre viajes de histórico, ¿no? Este para gente mayor yo creo que puede funcionar muy bien, para adultos que les gusta mucho la historia. Y luego al final del texto tenemos las actividades. Claro, esto es lo que, a lo que me refería antes. Eh, si tú tienes el texto ya, tienes el audio, tienes el vocabulario con las palabras más difíciles, aquí está en inglés, pero el vocabulario también lo pueden descargar en francés, en alemán y en portugués. Y luego ya tienes las actividades, pues tienes mucho trabajo hecho. Evidentemente te tienes que preparar la clase, porque luego tú tienes que moderar esa clase o ese debate que se abra y tal, pero tienes muchísimo, es un ahorro, básicamente es un ahorro. Y estos son los elementos, ¿no? Mira, aquí por ejemplo hemos publicado un relato de Isabel Allende, que en la literatura siempre salen los temas universales y demás, pero evidentemente la literatura siempre es más difícil, de un nivel más elevado. Bueno, pues esas son las diferencias. El audio
básicamente audio y actividades. Te montas la clase muy rápido. Y te pienso que también, o sea, te la montas la clase, pero también puedes utilizar eso como complemento. Si tienes un libro, tienes un programa que seguir, Claro, no te quedas fuera, porque el tema del barrio o el tema de los viajes o el tema en el caso, por ejemplo, de la rutina y los hábitos, como presentamos al cantante Voz, también te sirve para meterlo dentro de los temas que claro, tenés o del libro que claro. tenés que seguir, porque no es que es Aquí lo ideal, totalmente aislado de eso. claro, aquí lo ideal, mira, el punto y coma es ideal para una clase para clases de conversación y por supuesto para niveles altos, porque cuando ya los alumnos han llegado a un nivel avanzado, pues ya saben toda la gramática. Lo que tienen que hacer es practicar, asentar esas estructuras aprendidas y sobre todo adquirir nuevo vocabulario. Y eso no hay más. Si vives en un país que no es hispanohablante, tienes que leer y escuchar para adquirir nuevo vocabulario. Entonces, yo sé que leerse una novela en un idioma en el que estás aprendiendo es un esfuerzo enorme, enorme. Es ideal, pero es un esfuerzo muy grande. Entonces, yo creo que punto y coma una esas dos cosas. Tienes textos de actualidad, pero al final de todas las revistas también tienes literatura. Entonces, bueno, pues se me ha ido. Estás creando espacios de inmersión lingüística de alguna forma. Exacto, exacto. Creas ese contexto ideal para crear una situación de debate, de reflexión, con ideas que los alumnos, con temas de los que todo el mundo puede opinar, se puede informar y, y tú como profesor haces de moderador. Hay profesores a los que no les gusta sacar ciertos temas, ¿no? Porque pueden ser polémicos, se pueden sentir incómodos, pero realmente yo creo que moderando bien y teniendo cuidado es muy enriquecedor ver cómo se posicionan, ver unos alumnos cómo defienden sus argumentos y es enriquecedor, ¿no? Siempre desde el respeto, estar escuchando la opinión de los demás. Y luego, bueno, pues al final a la, es una oferta muy grande ya la que tenemos en punto y coma porque hay 100 revistas y estoy hablando de más de 1.500 textos, ¿vale? Si tú entras en la plataforma y puedes acceder a todas las revistas, es muchísimo. No hay que agobiarse. Si el que no se quiere agobiar se puede suscribir e irse descargando una revista cada 2 meses y vas leyendo y de repente vas a detectar un tema, ahí era lo que se me había ido. Y ahí, leyendo tú mismo, vas a detectar un texto que diga, pues mira, esto me viene fenomenal porque ahora estamos aprendiendo esta estructura y esta otra, y como lo dominan, pues vamos a afianzarlo con esto y van a aprender este nuevo vocabulario. Entonces, es un material complementario, no es un método, es un material para llevar de vez en cuando a clase y en niveles avanzados para llevarlo todos los días si quieres, claro. Y a la hora de seleccionar un texto, esto voy a ir muy rápido. Primero, evidentemente, tener en cuenta el nivel. Lo ideal es que a partir de un nivel B ya puedes entrar a punto y coma. Luego la edad. Como he dicho antes, vamos a encontrar en punto y coma temas para los distintos públicos, ¿no? Para la gente más joven, para la gente más, más mayor, que tenemos muchísimos suscriptores. Luego, porque tu objetivo es despertar el interés, entonces tienes temas de actualidad que son ideales porque suscitan el interés, porque son temas de interés general, valga la redundancia. Luego tienes temas relacionados con la realidad sociocultural, que esto genera mucho debate porque se hablan de estilos de vida diferentes, de costumbres, de la manera diferente de relacionarnos con el entorno y sobre todo en clases que tenemos alumnos de distintas nacionalidades se puede generar ahí una sinergia muy bonita, ¿no? Me acuerdo de un texto que publicamos sobre los Wayu, que es una comunidad en Colombia, una comunidad tremenda, con unas costumbres ancestrales que a mí, yo cuando estaba leyendo el texto estaba alucinada, porque me parecían cosas muy duras, ¿no? Para las mujeres sobre todo, pero luego de repente tienen una manera de entender, de relacionarse con la naturaleza muy bonita y hacen unas artesanías maravillosas. El bolso este típico de Colombia que llevan aquí, ¿sabes? Que se cuelga así de medio lado, bueno, que lo tenían hasta en Zara,
pues es de los Wayu, ¿no? Entonces de repente ver que hay un elemento mainstream por ahí distribuido a nivel mundial y de repente decir, ah, jolín, que esto que me he comprado en el Zara de Viena es de Colombia, pero es que viene de esta comunidad, ¿no? Eh, nosotros siempre llevándonos a nuestro terreno. Y luego estos temas, y luego tenemos estos temas universales que aparecen con la literatura, que son temas que nunca se pasan de moda, la muerte, el amor, la felicidad, que también pueden salir en textos periodísticos, pero sobre todo salen en los textos literarios, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de seleccionar un texto, pero la única manera es pues estar ojeando la revista, no hace falta leérsela entera, sino que estar como, venga, voy a ojear y localizar cositas, ¿no? Y siempre hay cosas, es una fuente de inspiración. Tenemos varias preguntas y como estamos llegando Sí, me gustaría ver un poco qué nos están compartiendo. Recién un compañero dijo la palabra mochila, el bolsito ese dijo que se llamaba mochila en Colombia. ah, sí, vale, Así es lo que han compartido. Bueno, ok, para que tengas idea, bueno, por supuesto que tenés gente bueno, como te dije, de Suiza, María Rosa, tenemos, a ver, estoy buscando las preguntas perfecto. de Camerún, Marcela, tienes puedo, de Taiwán. Sí, mientras te ordenas las preguntas, ¿puedo cerrar con una cartita súper corta? por, Que como quieras, la pantalla es tuya, yo sí, simplemente estoy para vale. Mira, acompañarte, os nada voy más. a compartir pantalla para que veáis una carta que nos escribió un redactor, o sea, perdón, un redactor, un, un suscriptor de Londres, ¿vale? Porque al final lo que tratamos con el periodismo cultural, o sea, yo creo que ya he hablado bastante del periodismo en general, la riqueza temática, la profundidad, el vocabulario que sale nuevo, el generar empatía con la sociedad de la lengua meta, etcétera, pero el periodismo cultural en particular hace una cosa, que es que motiva al estudiante para que investigue más allá de lo que ha visto en clase, para que tire del hilo, ¿vale? Entonces lo que tratamos es seducir al estudiante para que luego sea una persona autónoma y diga, ah, pues me voy a ver todas las películas de Juan Antonio Bayona, por ejemplo, o, ah, ¿Eh? pues voy a leer este texto de Isabel Allende, me ha gustado, voy a leer más de esta autora o de otros autores chilenos, no sé. Como lo que te conté de Entonces los voy a... perros, como lo que te conté de los Eso, perros, que me trajeron historias de los perros y demás. Y quiero que cuentes lo de la señora esa que te escribe que no puede recibir las revistas, ah, vale, la chica que ahora, vive en mirad, Chicago, total, después. sí, ahora lo cuento. Mirad, recibí una carta de una persona de Londres y me decía lo siguiente, lo comparto porque así igual es más entretenido que lo veáis, pero es súper cortita. Vale. ¿Ahí, ¿lo veis ya? Vemos una pantalla dice Paces, y un mundo nuevo Ah, para sí, mí. aquí voy a leer esto, ¿vale? Ahí está en inglés, pero aquí lo traduje. Dice, me he suscrito a Punto y Coma recientemente y no me puedo creer lo mucho que estoy disfrutando de esta revista. Es un medio muy equilibrado, con vocabulario en casi todas las páginas, nuevas expresiones y nuevas palabras en todos los números, gramática, un diálogo. Como necesito practicar mi español oral, espero con muchas ganas cada nueva publicación. Uno de los puntos fuertes de la revista es la selección de temas interesantes. Leonard Cohen, Inditex, Fidel Castro, Paquita Sala, bueno, como veis de todo. Frida Kahlo, Antonio de la Torre, que es un actor español, Rocío Molina, que es una bailadora de flamenco, Guernica, bueno, vivo en Londres y la mayoría de las noticias, la información y el entretenimiento provienen de Reino Unido y Estados Unidos. Por eso, de algún modo, Punto y Coma me ha abierto los ojos a al mundo de los hispanohablantes, un nuevo mundo para mí. Sí, tenéis un fan. Y volviendo al tema de la lengua, alguna vez me he quedado atascado en una frase o expresión. ¿Habéis pensado en ofrecer un servicio de ayuda a resolución de dudas? Bueno, no, no. La labor de profe es para vosotros. Nosotros somos editores. Yo el día que leí esta carta se me caían las lágrimas, porque los anglosajones muchas veces no conocen más cultura que la producida por gente anglosajona. Entonces, el ver a alguien al que le has abierto un mundo cultural fue un regalazo. Y ya he terminado.
Y cuenta de la señora mayor que, que aprendió mucho español, que Sí, aprendió español hace muchos años, pero se mantiene todavía. Eso sí, me pareció muy lindo porque yo trabajo con adultos de más de 55 y realmente se nota sí. eso. Tenemos muchos suscriptores mayores y para ellos es como un regalo, ¿no? Cada 2 meses recibir la revista y mucha gente te escribe, ay, que no puedo vivir sin ella, ¿cuándo llega? Pero en concreto hay una persona de Israel se llama Mira Levi, y lleva suscrita desde el número 1 y yo creo que ha sido alumna de Cervantes de Israel. Ella ha pagado el doble de dinero de lo que vale la suscripción porque no estaban llegando las revistas a Israel. Y le dije, mira, es que no llegan, es que las mandamos, no hay manera. Y entonces me dijo, mírame cuánto cuesta mandármela por FedEx. Cuesta enviarle la revista lo mismo que la suscripción, solo el envío. Y la mujer le ha merecido la pena. Y claro, como es una persona mayor, pues no quiere ni ordenador ni nada, ella quiere su papel y bueno, también el papel es agradable porque la revista está muy bonita hecha, cuidamos mucho los textos, Calidad. pero el audio, perdón, la calidad de la imagen y tal, lo trabajamos mucho para que entre por los ojos lo primero, porque la imagen también es un recurso didáctico y a mí el papel me sigue gustando porque me descansan los ojos, yo sigo leyendo en papel. Exacto. El Pero como papel es muy herramienta para profesores, creo que lo digital es genial, porque se puede sacar por la impresora muy cómodamente para luego repartir las fotocopias. Si das clase online puedes compartir pantalla. O sea, la edición, el mismo día que se publica, ahí la puedes descargar o acceder online. ¿Nos quieres contar algo de ya hablaste de las imágenes? A mí me interesan mucho las imágenes siempre combinadas con los textos. ¿Cómo se elige, por ejemplo, la imagen de la portada? ¿Podés Ah, contarnos sí. algo de eso, de la portada y de lo que está dentro? Porque las imágenes Sí, están cuidadas. sí. Mira, voy a compartiros la pantalla para que veáis todas las portaditas, ¿vale? Así mientras hablo. Esto ha sido mucho más fácil a medida que ha ido avanzando la tecnología, ¿no? Yo antes quería un tema y tenía que escribir a la productora de cine, decirle que me mandase las claves, o sea, que me mandase la revista, digo, las fotos. El Bueno, un día me permiso. fui yo voy pasando así esto para que os entretengáis. Fui una vez a la productora de Almodóvar, al Deseo, me dieron un CD con la imagen del número 2, que es esta, la voy a poner, esta maravillosa Penélope Cruz aquí Ah, oliendo una hoja de hierbabuena en Volver. Eh, bueno, pues antes, estas son de las primeras, ¿no? El número 2, el número 1, pues los departamentos de prensa, claro, yo venía de trabajar en una productora donde había que pedir permiso para todo, acreditaciones y demás, entonces tenía ya mucha soltura en gestión. Esto es muchísima gestión, muchísima gestión. Entonces, en derechos de autor, en la prensa prevalece el derecho a la información sobre otros derechos, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, si ponemos algo de Picasso, eh, o algo de Dalí, por ejemplo, que ahora saldrá por aquí, pues hay que hablar de la exposición que se está haciendo en el momento, no puedo poner una imagen así. Y básicamente, a veces tengo 5 o 6 pruebas de portada y muchas veces lo decidimos entre nosotros, otras veces se lo mando a mis amigos por WhatsApp, ¿cuál os gusta más? Y eso. Y luego la persona que diseñó la portada, que era una gran amiga, que hoy en día trabaja en Apple, es una de las diseñadoras de Apple, que trabaja allí en Cupertino, y siempre comentamos, ¿no? Qué bien sigue funcionando la portada después de casi 20 años, la imagen sigue siendo como moderna y ella es muy buena diseñadora y mira, os quiero mostrar aquí esta portada, por ejemplo, de Indignados, ¿vale? Este es el 15M, el movimiento 15M, y yo participé en él hace ya, ¿cuántos años va a ser? Pues 15 años o sí. por ahí. Esta foto la he hecho yo, esta foto la hice yo. Yo hago a mí me encanta hacer fotos y muchas fotos que salen en la revista eh, eh,
muchas fotos que salen en la revista las he hecho yo, pero cada vez más es más fácil porque hay bancos de imágenes muy buenos, imágenes sin derechos muy buenas. Y luego, claro, gracias a lo de los departamentos de prensa, pues las fotos de las películas es que te las regalan. Te dan una clave, te mandan un enlace y demás. Bueno, mira, aquí me estoy moviendo por la edición online de Punto y Coma, que es nada más entrar en la web, aquí desplegáis el desplegable de Punto y Coma y entráis aquí en edición online. Y aparecéis en esta página. Tanto la guía de uso para profes como el buscador de temas, que os lo voy a enseñar un segundo, son gratuitos y de libre acceso. Esto no es nada menos que los sumarios de las 106 revistas publicadas, ¿veis? Estos son los primeros números. Bueno, pues si yo pongo aquí en la lupa, busco, por ejemplo, guerra civil, que es un tema que siempre me gusta mucho, me gusta mucho buscar porque es uno de los reportajes que más trabajo me ha costado y más orgullosa me siento. Bueno, pues aquí, guerra civil, tenemos en el número 48, veis que se resalta aquí. Guerra Civil Española, el cine que nos explica, estos son una selección de películas de cine español que hablan de la guerra civil, ¿vale? Siguiente resultado. Pues es una foto de una mujer, de una miliciana, que sale con el rifle en la espalda, que es una foto famosísima, ¿no? Pues contamos la historia de esa foto, porque ella no combatió en la guerra, ¿no? Y luego aquí está el tema, la Guerra Civil Española. ¿Veis? Por ejemplo, esta foto era libre de derechos, es una foto anónima, que me voy a ir otra vez para que la veáis y veréis lo que hemos hecho. En esta imagen de la Guerra Civil, a ver, que no la voy a encontrar yo. Aquí está. Mirad, la foto era en blanco y negro. ¿Y qué hicimos? Colorearle el abrigo y la cestita. Pues hicimos un guiño a la lista de Schindler. Entonces, bueno, hay cositas dentro de la revista así, pues somos una revista, es periodismo y sobre todo periodismo cultural. Y yo os animo de verdad a todos a comprar un numerito suelto. En ese carrusel primero, la portada de la Mezquita de Córdoba, que es el número 96, es de libre acceso también. Entonces esa revista la podéis ver todos completa, con todas y las secciones se van repitiendo, entonces os podéis hacer muy bien una idea del resto de los números. Podemos anexarlo, Y si luego, queréis, Clara, sí, podemos anexarlo cuando salga toda la grabación y demás vale, de este evento, podemos anexar lo que quieras como vale, información. vale. Bueno, vienen las felicitaciones, pero yo quería comentarte, o sea, fabuloso, muy bien. Mira, Fátima de Ibercultura, ¿no? Sí, sí, Una Fátima. amiga compartida que tenemos, dice que no sabe si hablamos de las actividades. Ella dice que las actividades para el Ay, aula sí, son utilísimas, dice. Y Fátima Fátima, es gracias. librera, o sea, le interesa el Libre, texto, pero sí. también es profesora de español. Mira, Así yo os que, he enseñado las actividades para el aula, digo, las actividades normales cerradas de la revista, pero os voy a enseñar, estoy compartiendo, ¿no, Marcela? y sí, estás compartiendo. Estás en el Mira, texto por ejemplo, aquí, de este texto, ¿no? De Durne, 4 refranes para empezar el año con buena actitud, que ella trabaja como profesora de español, pero hizo periodismo, entonces empezó a hacer las actividades y un día le dije, ay, pues oye, que se te da bien escribir, venga, hazte una sección. Y entonces Durne está en cada número. Bueno, pues veis las actividades de aula, aquí simplemente hay que pinchar, ¿vale? Y entonces, ¿estáis viendo las actividades de aula? sí, sí, se pueden ver. Se descarga, claro, esto haces aquí la flechita, ¡pum! Y se te descarga en tu ordenador, ahí a donde tú quieras, ¿vale? Entonces son ¿ves? Antes de la lectura, de comprensión auditiva, ¿vale? Dice, son más creativas, lee las noticias y escribe un resumen de cada una para compartir en una red social, ¿vale? Por ejemplo, o, vale, ves de opinión, elige una de las 4 noticias y escribe tu opinión, ¿vale? Responde a las preguntas y coméntalas con un compañero. Bueno, pues son actividades mucho más creativas que las de dentro de la revista. Yo digo siempre, las de dentro de la revista ideales para la autoevaluación.
descargables para el aula para dinamizar la clase. Entonces, entre todas las actividades que vienen en la revista, más la guía del uso, que os he enseñado que era la portada, esa fucsia, es que no hay que, no os tenéis que romper la cabeza para las dinámicas de clase. Y claro, evidentemente aquí cada uno es libre y yo sé que hay muchos profesores a los que les gusta preparar su propio material y llevarlo a clase. Y me parece genial, pero yo sé que hay muchos profesores a los que les supone un tedio estar creando materiales y que se sienten menos buenos o menos, les crea un poco de ansiedad porque creen que para ser buen profesor hay que crear su propio material. Y yo digo, no, para ser buen profesor tienes que trillar ese tema muy bien que vas a dar, prepararte muy bien la dinámica de clase y despertar esas mentes del alumnado. Y ese es tu objetivo, no es crear materiales. Y si eres súper creativo como Jennifer Niño, o como Marcela Fritzker, o como otros profesores con los que he tenido el gusto de estar hablando, Borja Odriozola, que está por ahí, que es un crack, y no les cuesta nada porque les nace, es fantástico, pero hay otros profesores que llevando material que han hecho otras personas, se montan una clase estupenda porque se inventan unas dinámicas de clase y tienen una manera de comunicar y de ir dosificando los contenidos, que es lo que tiene que hacer un profesor, ¿no? Darle la confianza al alumno para que hable, seducirle pues con los temas, animarle en su autonomía después de clase, todo La eso. elección del material, aunque no lo haya hecho uno, también es un arte que vas logrando, una visión Ah, pedagógica que vas logrando claro, con el tiempo. ya, A veces yo veo cosas muy bonitas gráficamente, pero cuando realmente la quiero llevar a clase veo los problemas que puede tener. claro, Y algo que me parece que no lo dijiste, pero yo te lo digo como profe usuario, ¿ok? Cuando vos ves un texto, por ejemplo, como el que presentó Jennifer, remitiendo lo que acabas de decir, u otros de la ruta, como fue Picasso, o como fue el de Almodóvar, por ejemplo. Si bien vos, o sea, la revista lo pensó para un nivel determinado, yo te puedo decir que como visión, como profesora y con esa experiencia que vos decís que, bueno, puedo crear rápido, utilizo las fotos o utilizo palabras o utilizo parte del texto para un A1 también, no de hacer un A1 de 2 clases, un claro, A1 que tú ya puedes tiene un cierto adaptar dominio, y tranquilamente, eso es y puedes, genial, el mismo material lo puedes aplicar en diferentes niveles exacto, y hasta que exacto. llegas al nivel propiamente que está pensada la revista. Claro, a ver, nosotros, a Carmen no le encantaría poner desde nivel a uno, o sea, los niveles los ponemos de manera orientativa, porque realmente el redactor que está escribiendo no tiene ni idea ni de lo que es bueno, algunos que estudian, porque estudian idiomas, pero no por profesión. Entonces, ellos escriben el texto y yo sí que les puedo orientar. Mira, a mí las noticias, el debate y el ¿sabías qué? Que es la curiosidad, me Sí. gusta que sean secciones cortas y fáciles. Y porque luego haces un reportaje sobre lo que está pasando en Cataluña, narices, no te puede salir eso corto, porque tienes que explicar muchas cosas. Entonces yo intento decirles a todos, te toca el debate, por favor, hazlo fácil. Pero esa es la palabra, hazlo fácil. No le digo, no puedes usar este Hazlo tiempo fácil. verbal ni este vocabulario. Entonces, por eso son textos auténticos, porque realmente la persona que lo escribe absolutamente lo que le da la gana y yo no le marco, tiene que haber estas perífrasis o tienes que abusar de este tiempo verbal para machacarle esta estructura al alumno. No, no, no. Por eso hablamos de este texto auténtico. Y por eso punto y coma tiene la frescura que tiene. Tiene la frescura, tiene la riqueza temática, tiene la profundidad, es divertida, es seductora, pues porque está hecha por periodistas. Y luego el apoyo esencial de las profes haciendo las actividades para prepararlo para clase, ¿no? Eh, pero sí, o sea, que eso, que muchas veces Carmen dice, ay, pues le deberíamos poner desde nivel B1, y yo digo, no, porque es que esto está estructurado así, los niveles del marco, entonces hay que marcar el nivel, ¿no? Pero como bien dices, muchos profesores dicen, ay, no puedo usar este texto porque es de nivel B1. Bueno, pues adáptalo, cógete 4 frases, ¿Sí? cambia un poquito la Claro. estructura, pero ya le estás introduciendo
ese tema y sobre todo, punto y coma es muy buena para, si no vives en un país hispanohablante eh, eh, o no eres un profe nativo, por ejemplo, Narrativo. o quieres o para estar al día, porque tienes la obligación de estar al día como profe de español cultural. El otro día una chica me decía, Clara, me voy a suscribir porque es que tengo unos alumnos adultos que es que me están pidiendo unos temas como muy serios y muy de historia y de mucho peso y estoy un poco perdida. Y entonces le dije, mira, chica, suscríbete a la Full Access de punto y coma y vas, en todos los números hay algo de historia, en todos, chiquichi, que si la guerra civil, que si el pasado árabe de España, que si la época napoleónica, a través del arte de Goya, de Velázquez, y de repente, uff, es, es increíble. Bueno, te quiero hacer una pregunta que está en el chat, porque vamos a tener que cerrar, Sí, son 8:06, ya dice, ¿cómo se descarga, si la revista la tienen en papel, cómo se descargan las actividades, por ejemplo, las que mostraste que tenés, que están hechas con el sí, código? pues mira, al principio de la revista Ujú. viene hay un QR, lo voy a mostrar muy rápido, Sí, como la tengo aquí abierta, ¿vale? Al principio de la, espérame, ¿veis? Aquí hay una pestañita que vas directamente al sumario al principio. Entonces aquí os aconsejo, a partir de este número, del 106, que es el último, hay aquí una guía de uso. Bueno, no guía de uso, sino descargas. Entonces, si pinchas aquí, te descargas el listado de audio completo. Si pinchas aquí, te descargas las actividades de aula. ¿Qué pasa? Si la tienes impresa, pues con el móvil te va a este enlace y luego, evidentemente, si lo quieres a tu ordenador, pues te lo mandas por email, te lo mandas por email y en el ordenador ya te la descargas, ¿no? Las actividades de aula. está bien. Podemos aclararlo después entonces con sí. Con lo que mandemos después también, si querés, claro, lo Sí, podemos sí, aclarar, no hay problema. Bueno, acá hay comentarios, son todas, por ahora son todas felicitaciones, trabajo fenomenal, de las variedades lingüísticas, de cómo, bueno, preparar los materiales, tenés, bueno, te hablan de la portada de Maradona, de México ah, 86. Bueno, estupendo sí, encuentro. Acá, no sé, Rosalie Sitman de acá de Israel te saluda, compañera, profesora compañera aquí en Israel. Bueno, te felicitan por el trabajo. Bueno, creo que vienen todas felicitaciones, pero no pasarme ninguna pregunta. Les pido disculpas, pero bueno, sí. Si no salud puedes, de Alemania. podéis ir o pongo a ver si puedo escribir en el chat, digo por escribir mi mail, por si alguien tiene alguna pregunta como más específica Exacto. de tema logístico, cómo me suscribo. En la web yo creo que está todo bastante claro, la mandamos a 40 países, evidentemente si estáis en un país eh, pues que tiene algún tipo de conflicto, llega más tarde o a veces no llega, ¿vale? Pero normalmente Europa, Estados Unidos, Brasil, Marruecos, Argelia, pues suele llegar bien, ¿no? Hay una pregunta acá que creo que no lo dijiste específicamente. Dice, vincula la revista varias voces del español de la misma España en los audios. Supongo que se debe referir a un español hablado de Andalucía o Sí, a ver, yo el centro de ahí España. el español de Andalucía sale más bien poco, Ok, ¿vale? Sale más bien poco. Y sabéis una cosa, que es que cuando los locutores se ofrecen, eh, te dicen que si te hacen el acento neutro. Y yo digo, no, neutro, no, porque están acostumbrados a ir al estudio, a hacer una locución de algo y quitarse el acento. Y en el caso de Andalucía, además, es súper curioso porque incluso gente que trabaja en el mundo del español para extranjeros, que esto me lo he encontrado yo, de repente hablando conmigo con el acento andaluz y de repente subirse a dar la presentación y cambiar el acento a acento castellano. Y yo, ¿pero qué pasa aquí? Porque el acento, aquí le hice una entrevista muy bonita a Lola Pons en el número 96 sí, sí, y excelente, hablamos excelente. mucho y entonces ella tiene acento andaluz y sale su voz en el audio y habló en concreto del estigma que tiene el acento andaluz, por qué, porque en el siglo XVI Andalucía, que era un lugar próspero, entró en crisis, la emigración hizo que el acento andaluz empezase a percibir como de gente con poca cultura, ¿no? Y Sí. entonces eso llega hasta nuestros días, que la gente disimula el acento. Entonces yo llegué horrorizada
a una amiga andaluza de Sevilla y le dije, fíjate lo que me ha pasado, que estaba en un encuentro de profesores y esta gente que se dedica a la enseñanza de español cambiaban el acento y me dijeron que claro que los andaluces cambian siempre el acento en contextos así formales. Académicos, tipo Y digo, académicos. sí, y entonces me dice ella, ah, pues claro. Me dice, claro, y yo, ¿cómo que claro? Entonces, no, yo reivindico los acentos muchísimo y además cuando viene alguien al estudio le digo, tú lo lees de manera natural, como te salga natural, ni fuerces ni dejes de forzar, como tú lo leerías naturalmente. Clara, te voy a tener que despedir Sí, porque sí, si sí, no van a sí. matarse, la gente está saliendo, pero para mí yo seguiría charlando Con y el sabés que jugo. ustedes no saben, vamos a contar un No. secreto, cuando Clara me manda un audio o me manda un mensajito, yo le contesto, podemos estar 2 o 3 ahí horas dando vueltas, analizando temas y viendo posibilidades, así que es un gusto siempre hablar con ella. Quédense tranquilos, los que tienen más preguntas o los que tienen inquietudes. En unos días, no va a ser esta semana, en unos días van a tener la grabación como acostumbramos siempre en Sin Fronteras, donde van a poder volver a ver o también incluso algún tipo de material que Clara quiera compartir, por supuesto su contacto. Y los que son, que sepan, los que son miembros o los que participan en la comunidad de Sin Fronteras, Clara también nos ofrece un bonus especial también para la gente que participa en los encuentros de Mira, Sin Fronteras. Así que bueno, ha sido un orgullo tenerte, Clara, un gustazo. pues gracias por invitarme, he estado muy, muy cómoda charlando y yo creo que no me he dejado nada en el tintero y que me he enrollado lo justo. Es muy profesional, la señora preparó todo muy, muy bien, como que lo que nos quería contar y me parece, de Irán te están mirando, sí, muy profesional, sí, por supuesto. Muchísimas, Bueno, me muchísimas alegro de que gracias. os haya gustado. Y Hasta la bueno, próxima. Sí, hasta la por favor. próxima. Y bueno, ¿y cuándo sale el próximo número? Sale en marzo. Ahora Marzo. estamos con el de enero todavía y muy atentos a los Oscars porque La Sociedad de la Nieve está nominada como mejor película internacional y bueno, tiene unas competidoras muy fuertes también. Pero bueno, Pero bueno, han ya, elegido muy bueno. Siguen las felicitaciones y los agradecimientos. Gracias a todos los que nos están sumando. El próximo encuentro va a ser el 3, 4, espera un segundito. Denme un minutito, por favor, el 4 de abril, porque esta señora tiene mucho trabajo entre febrero y marzo y no voy a poder hacer un encuentro en marzo. Sí voy a transmitir desde un lugar, pero les voy a contar, va a haber una muy buena sorpresa. ¿Sabés, Clara, que Sin Fronteras cumple este febrero 10 años? bueno, enhorabuena, Sin un gran Fronteras, plus número. lo que viene de antes, así que estoy muy contenta, así que va a venir una linda sorpresa en febrero, pero no vamos a tener aprendizajes entre colegas durante marzo, nos vamos a ver el 4 de abril con Lengua de Herencia. Ay, claro, y no conté, ¡Ay, lengua de herencia! la revista funciona con lengua de herencia sin problema, porque tiene calidad de texto, variedad, entonces los estudiantes de lengua, ¿sabes qué, Clara? Lo cuento en el blog, lo cuento en el blog Vale, que creé para perfecto. lengua de Sí, herencia. yo estoy muy en Estados Unidos y porque es la mayoría, el grueso, ¿no?, de los estudiantes de herencia, pero digo, siempre esto es ideal, porque ellos dominan la gramática. Les falta vocabulario porque en casita solo están con el vocabulario del día a día. Entonces a estos chicos y a estas chicas hay que darles ese vocabulario para que ellos puedan hablar. Entonces por eso estoy sacando muchas cositas así como de Estados Unidos y de gente joven y que cosas que les puedan seducir a ellos, de gente joven, de música, que conozcan, ¿no? El de Bad Bunny, que yo nunca me habría imaginado hace Bad más Bunny, de Bad Bunny. 18 años publicando, claro. Shakira, pues bueno, es que hay que enganchar a los alumnos, hay que engancharlos. Pero Y bueno, te voy a hacer una pequeña aclaración. En Europa le estamos dando fuerte con lengua de herencia. Venite el 4 de muy abril, lo bien, vas a escuchar bien me vengo, me de vengo. primera, de primera. ¿Cierto, Sara? ¿Tengo razón o no tengo Muy razón? Estados Unidos no, tenemos mucha La presencia. tiene, y vamos en La tengo, aumento. Sara, la Estamos tengo. creciendo, estamos creciendo. Vamos creciendo, Muy vamos bien, muy creciendo. bien. Pues Bueno, me apunto a la charla.
Ahí Muchísimas estaré. gracias, sobre todo por hacernos compañía y por la paciencia y por seguir acompañándonos en todo en este proceso de aprender. Muchas gracias, Gracias. señora. Buenas noches a todos, buenos días, Adiós. Gracias a hasta la todos. Chao, próxima. chao. Hasta la próxima. Gracias.